2004, quizás algunos se acuerdan de esto, yo era muy chico. Un terremoto y luego un tsunami en Japón. Uno de los terremoto 9.1. Y el tsunami más grande de la historia, que es más devastador. 260.000 muertes en un tsunami. La naturaleza causando estragos. El nazismo, por pensar algún otro caso. Este un poquito más de víctimas. 6 millones cuentan, dicen los historiadores. Es un número impreciso, obviamente, porque es algo muy difícil de contar, pero los que saben manejan esos números. 6 millones, y ni que hablar de todas las torturas, el sufrimiento, el dolor que pasó el pueblo judío por causa del nazismo. Piensen en esas 260.000 personas, familias, en un país destruido, devastado, en el sufrimiento de esas 6 millones de personas que hasta ahora siguen sufriendo las causas, las consecuencias de la maldad. Ayer, anteayer, ¿cuándo fue? Capaz que todos conocen más o menos esto, un Copsa, un ómnibus, así como mañana van a estar las chicas yendo, ¿no? Pero que es la realidad, es la realidad. Y yo también. Y todo el tiempo están viajando. Una chica de 15 años falleció, una chica de 15 años que se iba al este y iba a disfrutar quizás de su playa, de sus vacaciones, de su... El coche vuelca y muere, y muchos heridos. Y puedo citar 700 millones de diapositivas más, de dolor, de sufrimiento, de maldad. Niños, niñas violadas, volcanes, terremotos, tsunamis, terrorismo, guerras. Y podría seguir todo el día hablando de la maldad, el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo. Y es natural y es normal de que en nuestro corazón y en el mundo, el de la humanidad, haya un grito, un clamor, un dolor que diga, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, si tú existes, si sos real, por qué permites esto? Y esto, y esto, y esto, la naturaleza. Porque acá todavía podemos hablar de la maldad de un hombre. ¿Y esto? ¿Por qué no detener? Si sos todopoderoso, si sos bueno. Quizás ese grito de nuestros corazones muchas veces ante el sufrimiento. Un grito que es hasta natural. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Esa es la pregunta quizás que la gente más se hace al enfrentarse al cristianismo. Me hablas de un Dios de amor, me hablas de un Dios misericordioso, me hablas de un Dios que me quiere salvar. Pero ¿por qué pasó esto con mi hija, con mi hijo, con mi tía, con mi tío, con mi madre, con mi padre? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto? Y es la pregunta que me gustaría que abordemos juntos hoy, vista desde diferentes ángulos, las respuestas a estas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Porque es una pregunta a la que no podemos escapar. Es una pregunta que quizás muchos de nosotros la hacemos, pero nunca buscamos las respuestas. Y que están, y que si no están, van a estar. Y si no te la hiciste vos, te la va a hacer un compañero de trabajo, de clase o de lo que sea. ¿Por qué permite el mal? Si Dios existe, si el Dios que predicamos y el que decimos que vivir existe, si es todopoderoso realmente, si es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué no lo detiene una vez y listo? Y vamos a ver 4 enfoques de esto. Y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que no pierdan la atención, porque tenemos todos atención limitada, pero quiero que me sigan y que juntos podamos
Mirad esto. Este tema tiene muchísimos enfoques, hay mucho más de lo que se puede abordar. Vamos a ver estos 4 puntos que intento de que con estas 4 miradas podamos dar una respuesta lo más completa posible en el tiempo que tenemos. La primera es la respuesta a un escéptico. Y acá vamos a ver algo que es muy importante y realmente es mi deseo con todo mi corazón que personalmente y como iglesia crezcamos como cristianos inteligentes. El mundo y Salto y nuestros compañeros y nuestros entornos necesitan cristianos inteligentes. No necesariamente super mega estudiosos, intelectuales o teólogos, pero sí inteligentes, sabios, que nos llenemos de la sabiduría de Dios para saber responder, para saber, como lo hacía Jesús. Jesús era el maestro en responder inteligentemente. Le hacían una respuesta y en vez de una pregunta y en vez de responderle como ellos querían, le hacía una pregunta y le dejaba en offside, le dejaba jaque mate. Así lo hacía con los fariseos. Todos estaban buscando todo el tiempo sacarle, a ver cómo pegarle. Y él siempre con una respuesta, con una pregunta, muchas veces les movía el partido para donde él quería. ¿Sí? Si hay un cristiano inteligente, era Jesús. Y nosotros tenemos que ser cristianos inteligentes, elocuentes, sabios a la hora de responder muchas veces a los escépticos que estamos rodeados y que muchas veces van a venir con estas preguntas y tenemos que saber cómo responder y tener la capacidad de ir más allá de la pregunta. Y vamos a ver un poco eso. También vamos a ver si es Dios un tirano, porque muchas veces cuando leemos y vemos en el Antiguo Testamento, vemos un Dios que parece un tirano. Uno cuando lee los Salmos, a veces tenés que, bueno, hay una parte que es linda y después la otra parte que... ¿Ves? El Antiguo Testamento está lleno de crueldad, de asesinatos, de matanza, de un Dios que manda a matar. ¿No contradice eso con el amor de Dios? El carácter de Dios, la misericordia, un Dios que detesta el homicidio. Una respuesta lógica. Ahí esta creo que va a ser la mejor respuesta, la respuesta, al menos para mí, más contundente. La respuesta a esto, lógicamente, intelectualmente. Pero esto es un problema que no es solo intelectual, sino que es un problema emocional. Y es donde más duele, donde más pesa. Y es que la persona que está sufriendo hoy, aunque yo le hable de todos los argumentos del mundo y todo el razonamiento del mundo, el dolor está. El dolor no se saca con el intelecto. Pero por eso me gustaría ver para nosotros que somos cristianos un enfoque que es qué nos dice la Biblia sobre esto y un aliento para continuar. ¿Sí? ¿Me acompañan? La respuesta de un escéptico. Para mí, y lo he aprendido de un hombre que después lo pueden buscar en YouTube, que se llama Frank Turek, que debe ser hay muchas personas y hermanos que se han dedicado a prepararse en lo que se llama apologética. La apologética es la defensa de la fe. Es una rama de la teología que se dedica a defender la fe, ¿sí? Ante otros. Y este hombre, hay muchos grandes hombres que se han preparado en esto, pero este hombre tiene una capacidad increíble, que admiro, de saber responder. No es tan estudioso, pero tiene una capacidad para, en el 1 a 1, en un debate, le pregunta a alguien del público y él responde con una magia que es increíble. Realmente lo admiro y los invito a poner Frank Turek en YouTube y ver algún corto de algún video o respuesta que él hace. Es increíble. Por las dudas, un escéptico es alguien que no cree. Puse escéptico para no poner ateo, porque puede ser un agnóstico, puede ser alguien que no cree en nuestra fe, ¿sí? La mejor respuesta quizás para un ateo es llevar este problema que parecería tirar por la borda nuestra fe, este problema perfectamente, esta pregunta, este dilema, perfectamente refuerza la verdad del cristianismo. ¿Por qué? Por esto. Una buena respuesta, al estilo de Jesús, de hacer preguntas a las respuestas es, ¿de qué mal me hablas? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Para vos existe el bien y el mal? ¿Según quién? Lo vimos algo de esto otras veces, ¿no? Esa es, con una jugada, jaque mate. Pero ahora lo vamos a ver bien. Agustín de Hipona tenía un dilema con este tema del mal. Él también, como cualquier cristiano que realmente piensa y se preocupa por esto. Y él planteaba este argumento y realmente en su juventud le preocupaba este tema
Y él decía esto: Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, entonces Dios creó el mal. Y realmente esto le angustiaba y le pesaba, hasta que, estudiando y pensando en este tema, pensó en algo que es muy importante. Que ese punto, esa premisa número 2, el mal es una cosa, no es cierto. Estaba equivocado en esa premisa. El mal no es una cosa, el mal es la ausencia del bien. Ahí tenemos un auto oxidado, ¿sí? Si le sacamos el óxido, ¿qué pasa? Queda un auto bien, un buen auto. Ahora, si le sacamos el auto, ¿qué queda? ¿Queda el óxido? Porque no es una cosa. Es la corrupción de algo bueno. El mal es lo que destruye algo que está en correcto estado, pero en sí mismo no es nada. Uno saca el auto y el óxido no queda. Uno tiene un corte en un dedo y uno puede sacar el corte y sanar y tener un dedo bien. Pero si sacas el dedo, el corte en sí no es nada. ¿Sí? El mal no es una cosa. El mal es la ausencia del bien. Entonces, si planteamos de eso, si el mal es una ausencia del bien, el mal no puede existir a menos que el bien exista. ¿Sí? Y no puede existir un bien objetivo para todos los seres humanos, que podamos hablar en términos objetivos. Todos los seres humanos hablamos de bien y mal de forma objetiva, no lo que a mí me parece que está bien o mal. No puede haber algo que definamos, esto es mal. Dios permite el mal. ¿El mal sobre qué? El mal como la ausencia de un bien, de algo que está correcto, de algo que es lo que debería ser. ¿Y quién define eso? ¿De qué mal me hablas? Este dilema, lejos de llevarnos a rechazar a Dios, lo que nos debe hacer es pensar aún más. Si a tanto nos molesta el mal, si tanto nos duele el mal, es porque, oh casualidad, hay un mal. Y el mal es la corrupción de ese bien que existe y que es real y que es objetivo para todos. Y las dos cosas son reales y objetivas para todos, en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. ¿Y eso de dónde surgió? Si no existe Dios, ¿cómo podemos tener estas bases objetivas? Es todo subjetivo. ¿De qué mal me hablas? Le podés decir a un escéptico, ¿de qué mal me hablas? Si para vos no tenés ningún tipo de base para decir de que el tsunami es algo malo, sino que es el producto de placas tectónicas moviéndose o que Hitler hizo algo malo. Hitler era una sumatoria de átomos formados en una persona que, bueno, por el tiempo y las formas provocó eso, pero en sí no es nada malo, no tenemos cómo juzgarlo. No hay nada objetivo si no existe Dios. Pero como existe Dios, hay objetivo, hay un bien y hay un mal. Y podemos definir que esto es mal o no es mal. Eso, para empezar, pensando en cómo poder responderle fácilmente esto a un escéptico, pero para que pensamos en estas cosas y crezcamos en sabiduría. A mí me ha pasado que me han hecho esta pregunta y yo quedo en offside. Y quedé muchas veces en offside. Porque te pones a pensar y nunca pensaste en la respuesta y nunca... Cuando muchas veces hay preguntas, hay cosas que nos pueden llevar a que la otra persona piense más allá y llevarlo a pensar en la verdad de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Ahora vamos a ir un poco a la Biblia, porque uno, y estoy seguro que a ustedes les debe de pasar, si leen la Biblia, leen el Antiguo Testamento, cómo no generarle cierto ruido. Quizás nunca le pasó, mejor así. A mí sí me ha pasado, y a muchos les pasa, y también es algo que la gente le puede preguntar, pero ¿cómo puedes creer en un Dios que decís de amor, ese mismo Dios que asesina a los cananeos? Y manda a matarlos, a todos, que no quede uno. Deuteronomio 7, 1, 2, vamos a ver esto mismo, que es quizás uno de los casos más llamativos y que muchas veces los escépticos levantan más ante la verdad de Dios, que es el asesinato, la orden de Dios a exterminar a los cananeos.
Dice versículo 1: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, ¿qué dice? Las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. De nuevo, cuando las tengas delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, dice Dios. Las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Vamos a leer en el capítulo 20, versículo 16 de este mismo libro de Deuteronomio, unas páginas más adelante. Por si ya no parecía cruel. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, dice, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ninguna persona dejarás con vida. ¿Cómo el Dios de amor que predicamos puede ordenar un genocidio de este tipo? Y acá es importante, como en todas las partes de la Biblia, y me gustó este acrónimo, para que lo tengamos en cuenta para cualquier otro pasaje de la Biblia donde tengamos dudas o queramos estudiar. Bueno, esto ya lo he dicho, es stop, detente, pare en inglés, ¿sí? Stop. Acuérdense de esto, stop. Porque stop es un acrónimo que nos puede servir a la hora de estudiar pasajes de la Biblia, que lo leí en algún libro por ahí y me encantó y intento recordármelo. Porque además es fácil, stop está en inglés, pero es una palabra bastante utilizada en español. Pare, que cada una de estas letras nos va a ayudar a recordar algo a la hora de estudiar un pasaje. Stop, situación, tipo, objetivo y prescripción. Situación es, bueno, ¿en qué situación estamos? Ante este pasaje que leímos, o ante cualquier otro pasaje que leamos. ¿Qué situación, qué contexto hay en este pasaje? ¿Sí? ¿Qué había? ¿Cuál era el contexto geográfico? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Quiénes son los personajes? Tipo, lo segundo. George hablaba el miércoles otro día de que hay no sé cuántos cientos de tipos literarios. Y es muy importante entender eso, súper, mega importante. Al igual que la situación y el contexto, el tipo. ¿Es esto una profecía? ¿Es profético? ¿Es una descripción de los hechos? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué tipo de texto estamos? ¿Es un salmo? ¿Es un cántico? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué tipo de texto estamos? El objetivo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el objetivo de Dios detrás de esto? Es súper importante. Y también si es prescriptivo o no. Si es algo descriptivo de la época que estás contando una historia, o si es algo prescriptivo de que es algo que Dios está mandando al pueblo y a nosotros a hacer hoy en día. Hay versículos que son claramente prescriptivos, que son un imperativo hacia nosotros. Son algo que Dios nos está mandando a hacer y es algo que Dios quiere que sigamos un ejemplo o un mandamiento, una actitud. Hay cosas que son puramente descriptivas de algo que pasó. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la situación. Y yo les voy a pedir que cierren sus ojos, todos, un minuto, mientras yo les leo algo, para hacerlos entrar un poco en situación. ¿Sí? Dice, es el año 1400 a.C. en Canaán. ¿Están todos ahí?
Estás en el campo atendiendo a tus cultivos al anochecer, cuando los chillidos de tu hijo te envían corriendo hacia el templo de la aldea. A medida que te acercas, los gritos crecen más y más alto hasta que los tambores los ahogan. Cuando entras por la puerta, el hedor de carne quemada dispara tu reflejo nauseoso. Se tropieza con el humo hacia un ídolo de latón enorme, con el cuerpo de un hombre robusto y la cabeza de un toro sonriente. El ídolo está en llamas, como si estuviera prendido en medio de una hoguera, y tu hijo está atado con sus brazos extendidos. Tu hijo, chiquito. Las llamas lo envuelven y bailan en la cabeza del toro, iluminando con su sonrisa siniestra. Tu hijo está literalmente quemándose hasta la muerte ante tus ojos y no puedes acercarte a él. Nadie lo ayudará. Todos ellos simplemente golpean sus tambores de manera robótica para que los padres no escuchen cómo sus hijos gritan cuando son sacrificados a Moloc, el dios de los cananeos. Pueden abrir sus ojos. Pueden abrir. Ya no piensen más en ese horror. Quise hacer esto para que si pudiéramos por un momento, aunque es difícil, meternos en esa cultura y meternos en lo cruel que eran los cananeos. Sacrificaban niños chicos, eran bestias, se prostituían en los templos. Y hay que entender esa situación y entender lo abominables que eran y cómo Dios quería separarlos y desecharlos absolutamente de su pueblo, quería crear un pueblo santo para poder entender la situación en el momento. Eran un pueblo absolutamente abominable. Y Dios detesta el pecado. Y eso es parte del carácter de Dios que no ha cambiado. Dios rechaza el pecado y siempre va a juzgar el pecado. Y si no lo juzga en nosotros es porque tenemos abogado a Cristo. Pero no va a dejar el pecado sin su juicio. Y va a condenar al pecador. Y aquel que no se arrepiente y quiere vivir su vida como se le canta la gana, va a cumplir con el juicio de Dios. Porque el juicio, el castigo de Dios está prometido y va a ser cumplido. Y eso siempre va a ser. Lo fue durante todos los siglos y es un Dios justo que va a cumplir con su juicio. Dios rechaza el pecado y siempre va a condenar lo que vaya ante su santidad. Eso es parte también del carácter de Dios y no lo podemos dividir. Pero hay que entender el nivel de monstruosidad de esta gente para entender por qué Dios hizo lo que hizo. También el tipo. Y acá hay algunos que dicen, y tiene sentido, pues sobre todo hay un autor que es un crack en esto, si quieren pueden leer un libro, se llama ¿Es Dios un monstruo moral?, que es de Paul Copan, que es muy bueno porque si les interesa este tema en particular, de los cananeos y de todo este tema de crueldad de Dios en el Antiguo Testamento, este hombre ha desarrollado y ha trabajado mucho sobre esto y ha escrito un libro que se llama así, ¿Es Dios un monstruo moral? Y trabaja en esto y él dice de que por las características del texto y por diferentes razones, el tipo de literatura, en este caso específico, es una hipérbole muchas veces y cuando manda a destruir a todos no quiere decir a todos. Es una forma de decir como cuando uno dice Peñarol ganó 5-0, le dio una paliza a Nacional y no quiere decir necesariamente de que les haya pegado a los jugadores, sino que ¿sí? Es como una forma de los aniquiló el partido, y no quiere decir que los mató, sino que le ganó bien el partido, ¿no? Acá dice este hombre y muchos otros estudiosos de que es un tipo y de que es una exageración, pero sí, porque además en el versículo 3 de 7, capítulo 7, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y acá plantea también de, bueno, si los exterminaría a todos, esto lo que dice en el versículo 3 es una obviedad. Y vemos luego de que también siguen habiendo cananeos. También porque, bueno, por diferentes razones. Otros dicen de que no. Y lo vemos también en el Dios de la Biblia, que muchas veces dice explícitamente, mata a hombre, mujer, madre, niño, niña. Y esto es algo que hay que entender. Y me encantaban las canciones hoy porque estaban absolutamente
ajustadas a lo que íbamos a hablar y no hablamos nada sobre las canciones. Yo no le dije lo que iba a hablar, ni él me dijo. Yo vi las canciones, pero no asocié. Porque si hay algo fundamental para este tema, es lo que cantamos en la primera canción. Contempla a Dios. Entiende quién es Dios. Él está en su trono y Él está por encima de todo. Fundamental entender esto. Fundamental. Objetivo. ¿Dios qué quería hacer con esto? No era una matanza para conseguir fieles como lo hacen los musulmanes. No era un genocidio porque rechazamos a un pueblo porque no nos gusta y porque no es como se me canta. Sino que el Dios Santo estableció las reglas de juego y hay que cumplirlas. Y aquellos que se van de las reglas de juego van a tener el castigo del Señor. Y con este pueblo Dios lo hizo y lo dejó claramente, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y así como lo hizo en diferentes ocasiones del Antiguo Testamento. Dios castiga el pecado y no deja sin juicio a aquellos que le desobedecen. Por gracia de Dios, nosotros hoy, a pesar de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, podemos abrazarnos al Señor, abrazar su gracia y tener el perdón de nuestros pecados. ¿Es prescriptivo? Claramente no. Es una descripción de un caso hecho en ese momento. Es una descripción de lo que pasó en esta historia. No es algo que tenemos que estar matando cananeos ni a ningún otro pueblo. Es algo que Dios mandó explícitamente en ese caso para que su pueblo sea santo y no se junte con lo absolutamente abominable delante de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir a la respuesta lógica que me parece un punto central en esto. Porque esta pregunta, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Plantea dos suposiciones. Hay dos suposiciones detrás de esta pregunta que es importante entender, descubrir. Están ocultas dentro de la pregunta, pero están. Y hay que saber desenvolver estas dos suposiciones para poder entender el tema. Una es, si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee, ¿no? Presuponemos esto al hacer esta pregunta. Dios todopoderoso puede hacer lo que quiera, ¿no? Y puede armar el mundo que se le cante la gana. Y la segunda es, si Dios, además de todopoderoso, es plenamente amoroso, como decimos que es, como la Biblia dice que es, claramente prefiere un mundo sin sufrimiento. ¿Sí? Esas son las dos suposiciones que se hacen, que están ocultas detrás de esta pregunta, que hay que saber encontrarlas y analizarlas para ver si son ciertas. Vamos con la primera. Si Dios es todopoderoso, ¿puede crear cualquier mundo que desee? ¿Qué creen? Sí y no. Dios, por supuesto, puede crear cualquier mundo que desee dentro de las posibilidades lógicas. Dios no puede crear cosas lógicamente imposibles. No puede crear un mundo donde esté lleno, todos los habitantes sean solteros casados. ¿Puede hacer eso? O como la boba paradoja que hacen muchos ateos de que Dios puede crear una piedra que ni él mismo pueda sostener. Son cosas lógicamente imposibles. ¿Dios puede crear un mundo de solteros casados? Pero de solteros casados, todos son solteros casados. ¿Puede? No puede, es lógicamente imposible. Y eso es importante entenderlo porque es clave para ver esto. Y vamos a Génesis 2, versículo 15 al 17. Cuando Dios creó el mundo, versículo 15,
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego prepara a su esposa, crea a Eva. ¿Qué hace Dios acá? Que por supuesto no se le escapó de sus planes, era parte de lo que él quería hacer. ¿Qué le da Dios al hombre? Sí, le da una libertad. Dios le da libertad. Y es lógicamente imposible crear un mundo con libertad y a su vez obligar a la gente que haga lo que yo quiero. ¿Sí? Si yo creo un mundo en libertad y creamos un árbol, qué precioso el árbol. Pero si hay libertad, si hay realmente libertad, yo tengo la posibilidad de sacar una rama de ese árbol y que se convierta en un palo y pegarla a mi madre. El mal es resultado de la libertad. Dios pudiera perfectamente haber creado un mundo donde todos seamos robots y todos le obedezcamos. Ahí sí no hay mal. Y no va a haber mal en el cielo. Porque ahí todos, por elección, vamos a estar junto con Él, disfrutando de su gloria y de la bondad majestuosa del cielo, donde la maximidad, la majestuosidad del bien va a estar por encima de todo. Pero en un mundo donde hay libertad, el libre albedrío que se le dio a Adán y Eva generó pecado. Es lo que decía yo hoy en alabanza. Por elección libre, desobedecieron a Dios y esa desobediencia la seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Y el tsunami que vemos es parte de la creación que gime con dolores de parto. Es producto del pecado del hombre, por su libertad, por su libre elección. Entonces, Dios no puede crear cualquier mundo que quiera. Si quiere crear un mundo de libertad, permite, dentro de su permiso, porque Él está en control de todo, pero dentro de su permiso, permite que en esa libertad la gente escoja por Él o no. Y esa es la libertad que nos sigue dando a nosotros de camino de vida o de muerte. ¿Cuál queremos seguir? ¿Sí? Ahora, me estás contradiciendo con lo que hablamos el miércoles, que somos esclavos. Sí, claro. Pero nosotros libremente podemos elegir a quién queremos ser esclavos. Esclavos seremos siempre. O de Dios para justicia o del diablo para muerte. Y somos. Imposible estar en intermedio. Si estás creciendo y edificándote y viviendo la vida de Dios, vas a ser esclavo para Dios. Y si no, solo quédate en tu molde y ya viviendo para vos ya vas a ser esclavo del diablo. Pero es tu elección. Mi elección, nuestra elección, la que define en nuestra libertad a quién queremos hacer. Y el mal es resultado de la libertad que Dios, en su permiso y en su soberanía, permitió a los hombres que hagan. Esto es lo que decía, ¿no? Dios no puede crear un mundo libre y a su vez que esté exento del mal. Es lógicamente imposible. Dios permite el mal porque permite primero, en este mundo pasajero, que seamos libres. Así que esta presuposición se cae. Ahora, la otra. Si Dios es plenamente amoroso, ¿prefiere un mundo sin sufrimiento? Y la respuesta es, no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces permite el sufrimiento por un bien mayor. Porque, y acá por eso es fundamental y siempre es importante pensar en esto, la cosmovisión que tenemos de la vida, qué pensamos sobre qué es la vida y qué es Dios. Si entendemos, como cantamos en la primera canción, contempla a Dios, el Dios que lo gobierna todo y que es el Rey de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, si entendemos y miramos la vida desde esa concepción y estudiamos en su palabra que el propósito de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el propósito. No que vivamos una vida sin sufrimiento, no que vivamos una vida súper placentera. Perfecto si lo vivimos, pero si realmente lo mejor es conocer a Dios. Ese es el propósito de la vida.
Ese es el propósito que Dios quiere con nuestras vidas. Lo que Dios más quiere de nosotros como sus hijos es llevarnos a conocerlo más. Ese es el propósito de la vida. Podés vivir cualquier otro propósito, es tu decisión, pero el propósito que Dios tiene con la vida es que le conozcamos. Que le conozcamos. Esto que dice C.S. Lewis es una frase muy conocida de C.S. Lewis, pero que es tal cual. Dios susurra y habla a través del placer. Y muchas veces uno puede glorificar a Dios, por supuesto, a través del placer. Y es muy lindo hacerlo. Y no olvidarse de Dios en el placer. Porque muchas veces pasa eso. Cuando tenemos todo lo que tanto oramos y rogamos, ahí ya me olvido de Dios. Y es hermoso en el placer, estés donde estés en Miami disfrutando de una playa, poder decir gracias Señor por tu naturaleza y por permitirme vivir esto y vivir una vida que agrade realmente a Dios, estés donde estés. Y realmente eso honra a Dios. Porque muchas veces pasa que oramos tanto por tal cosa y después cuando la tuvimos tiene placer, me olvido de Dios porque ya está. Dios fue mi instrumento para conseguir lo que yo quería. Dios susurra y habla a través del placer, pero grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y eso es tal cual. Y hasta con mínimos dolores en nuestra vida nos damos cuenta. Nunca clamo y ruego tan fuerte que cuando estoy con alguna enfermedad o estoy pasando algo mal, y aunque sea algo leve. Señor, por favor, ayúdame. Siempre el mejor instrumento, nos guste o no, en este mundo caído, para que Dios llevarnos a conocerlo a Él, es sacudirnos la modorra, hacernos vulnerables y entender de que realmente lo necesitamos. Y es la forma que nos lleva a depender más de Él. ¿Es así? Y voy a leer una historia que justo leí en este libro, que es de este hombre que les decía, Frank Turek, que es un libro que se llama Robándole a Dios, ¿por qué los ateos necesitan a Dios? Es un muy buen libro, muy claro, muy sencillo, pero justamente él hace esto que les decía al principio, ¿no? Le da vuelta, les hace jaque mate con una pregunta en cada uno de los temas importantes que se discuten o que los ateos presentan ante Dios. Él les da vuelta al razonamiento y les plantea la contra. Pero acá cuenta la historia, él tiene un ministerio que se llama Cross-Examined, en español es... Sí, la cruz examinada, pero capaz que hay una mejor versión, pero sí. Que es un ministerio de apologética que ellos arman materiales, libros, un montón de materiales en defensa de la fe cristiana. Y él, acá les voy a leer así entienden todo. Dice, mi amiga Buff Winter experimentó esto de una manera más profunda recientemente. Está hablando del dolor. Dice, ella y su esposo Chuck fueron miembros fundadores de nuestro ministerio Cross-Examined. ¿Sí? Buff y Chuck. En 2011, los médicos le dijeron a Chuck, al esposo de Buff, el hombre de este, en 2011 los médicos le dijeron a Chuck que, como medida preventiva, le deberían extirpar una parte de su colon. No era canceroso en ese momento, pero era solo una cuestión de tiempo. Sería una cirugía delicada, pero muy segura. La cirugía inicial pareció ir bien. Mi esposa y yo visitamos a Chuck en el hospital al día siguiente. Mientras estaba con algo de dolor, parecía estar bien en general. Pero la noche siguiente recibimos un mensaje urgente de Buff pidiéndonos que orásemos. Tuvieron que abrir a Chuck otra vez para eliminar un posible bloqueo. No poco común. Lo que no fue común fue el resultado. Chuck murió a la mañana siguiente. A partir de este escrito, más de 3 años después, nadie en el hospital dice por qué. Quizás piensen que la verdad podría ser los responsables de una demanda. Buff se quedó viuda en sus 50 años sin ninguna explicación de por qué murió su esposo. ¿Está ella amargada? No, ella optó por ser mejor. Ella era una mujer maravillosa antes de que Chuck muriera, pero ha sido empujada a un nivel aún mayor de madurez a través de esta tragedia. Aproximadamente 1 año después de la muerte de Chuck, ella dijo algo a mi esposa y a mí que ejemplifica un resultado único del dolor y sufrimiento. Y miren lo que dice esta mujer. Buff dijo, si a Chuck, el esposo, se le diera la oportunidad de regresar y restablecer todo a la forma en que se encontraban las cosas cuando murió, no creo que lo hiciera.
dice el autor Frank Drake. Dice, pensé que ella quería decir porque Chuck extrañaría el cielo. Pero no era eso en absoluto. Él no regresaría, siguió ella, porque no querría privarme del crecimiento que he experimentado desde que murió. Dependí demasiado de Chuck. Desde que se fue, me he vuelto más cercana a Cristo de lo que nunca he estado. ¿Sí? Es hermoso el corazón de esa mujer, el ver lo que Dios obra. Y sin duda que este esposo lo estará viendo, su esposo lo verá desde el cielo, porque en el cielo, al ver las cosas como Dios las ve, claramente prefiere de que su esposa trabaje y crezca más en dependencia de Cristo, porque ese es el objetivo de nuestras vidas. Crecer más en dependencia de Cristo. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. El efecto del dolor de la prueba, muchas veces Dios lo usa, ¿para qué? Para potenciarnos, a llevarnos a más, a depender más de Él. ¿A qué? En este caso, la constancia se desarrolle. 2 Corintios 1:7 dice lo que decía George hoy más temprano. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, estas dificultades son las que producen. Sin embargo, nos producen estas dificultades una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades, el sufrimiento y el dolor de esta vida pasajera. Amén. Así que, claramente, Dios permite el sufrimiento si siempre y cuando, y lo puede hacer y lo puede permitir, no es necesariamente lo tiene que exterminar, si eso lo lleva a su propósito mayor, que es vivir para Él, honrarlo, crecer y depender de Él. ¿Sí? Para un día así, en su gloria, disfrutarlo por siempre. Amén. Por eso la existencia de Dios y la existencia del mal, el sufrimiento, son lógicamente compatibles. Así que lógicamente, intelectualmente, podemos decir de que perfectamente Dios existe, el mal existe y es producto de la libertad que Dios le dio al hombre. Y que esa libertad que dio, que generó un mundo caído, que se está en pedazos, que se está desmoronando, tanto naturalmente como en el corazón de los seres humanos, que cada vez más estamos torcidos. En este mundo también el Señor marcó el camino. Y la historia de la Biblia y la historia de la humanidad es la historia de redención. De un Dios que conoce y no se le escapó nada de sus planes. Cuando Adán desobedeció no se le escapó nada de su plan. Y los sufrimientos que podemos pasar no son cosas que se le escaparon de las manos, sino que son parte de lo que Dios ya ha dispuesto. Y ha mandado a su Hijo unigénito. Y Él es el mayor experimentado en dolores. Y por Él podemos tener la tranquilidad, la esperanza, que abrazando su gracia, viviendo su obediencia, podemos vivir por siempre, por la eternidad, sin dolor y sin sufrimiento. ¿Sí? Y sobre esto va este último punto para terminar, que es el mensaje para nosotros que somos cristianos. Es este mismo. Cristo marcó el camino. Cristo, el que más sufrió, lo hizo por todos nosotros, para que podamos disfrutar del apocalipsis que vemos y que es hermoso. Y que como cantábamos hoy, cuán hermosa será esa mañana. Cuán hermosa será esa mañana. Y esto es importante. No sabemos por qué pasan las cosas. Y aunque podemos tener una visión del mal en general, podemos entender esto intelectualmente, sí, es por la libertad y todo. Cuando nos pega el mal a nosotros, cuando nos pega el dolor y el sufrimiento, ninguno de estos argumentos sirve, porque realmente pesan en el corazón y duelen. Y no tenemos claro, y no lo sabremos en esta vida, por qué pasan las cosas particulares. ¿Por qué murió esa gurisa de 15 años en ese ómnibus? Esa madre debe estar desconsolada y no puedo ir a abrazarla, solo puedo ir a abrazarla, no puedo ir a decirle de que Dios permite el mal porque hay libertad. No le va a servir, no le importa.
Y si hay algo que tengo que aprender personalmente, y es algo que cuando a veces hay dolor y sufrimiento, tenemos que callarnos la boca y abrazar y ser parte y acompañar, porque muchas veces hablamos de más. Pero lo que nosotros sabemos como cristianos es que aunque no sabemos por qué pasa cada cosa en particular, cada mal en particular, sí sabemos por qué no lo sabemos. Parece un trabalengua, pero me van a entender. Aunque no sabemos por qué pasa, sabemos por qué no lo sabemos. ¿Por qué? Isaías 55, 8, versículo 9. Justo lo mencionaba George también en la alabanza. Dice versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tenemos que entender esto, de que las cosas, como Dios las ve, no son como nosotros las vemos. Y no podemos entender, y no vamos a entender en esta tierra pasajera, por qué pasan las cosas. Y muchas veces las cosas pasan producto del estado caído en el que estamos. Las cosas pasan y nosotros, el hombre al haber pecado, genera la muerte, y la muerte pasa y todos vamos a morir, de alguna u otra manera. No sabemos por qué cada mal en particular pasa, pero sí sabemos de que tenemos un Dios que está por encima de todo y que nada se escapa de sus manos ni de su plan. Y me encanta esta frase de un cristiano en París, un pastor o sacerdote, no sé bien, se la adjudica a él, no me acuerdo el nombre, que hace muchos años dijo esta frase y es hermosa. Dice, si Dios me concediera su omnipotencia durante 24 horas, verías cuántos cambios haría en el mundo. Yo también. ¿No? Al menos si tenemos un corazón, la injusticia, la maldad, el sufrimiento, cuántas cosas cambiaríamos y sacaríamos para... Pero si Él también me diera su sabiduría, dejaría las cosas tal como son. Él lo ve todo. Y Él está por encima de todo. Y sabe cada cosa, por qué pasa. Y sobre todo, lo sabe, y ya nos lo ha adelantado, cuál es el final de esta historia. Y vamos a ponernos de pie y leer juntos cuál es el final de esta historia que está en Apocalipsis 21, 1-4. Leo yo del 1 al 3 y después el 4 lo leemos todos juntos. ¿Les parece? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Vamos todos juntos? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Señor, gracias. Gracias por tanto, Señor. Gracias por que somos unos más en este mundo caído, lleno de quebranto y dolor. Quizás, Señor, tú sabes cuánto este tema me pesa y sé, Señor, de que soy un pichón, que aún no he experimentado casi nada de todo esto. Seguramente lo experimentaré. Señor, bendice a mis hermanos y a mí, a que todos crezcamos con esta visión correcta de que tú eres el Rey que está sobre todo.
que todo está bajo tu control, que aunque no entendamos muchas cosas particulares de nuestra vida, sabemos que tú estás bajo el control de todo. Sabemos que tú eres verdadero, más allá de que quieran con argumentos simplones tirarte. Tú eres el Rey de los cielos y de la tierra, que creó todo esto de manera perfecta, que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, lo hemos echado a perder, pero sabemos también de que tú mismo, el Dios de gloria, has marcado el camino de redención para que juntos, abrazando tu gracia, viviendo tu obediencia, podamos disfrutar de la tierra que tú también nos has prometido, donde ya no habrá llanto ni habrá más dolor, sino que tú lo completarás todo, Señor. Ayúdanos ahora, en esta vida pasajera y dolorosa, a vivirlo de esa manera, abrazándote a ti, conociéndote a ti, que es el real propósito de esta vida. Señor, que sabemos que al hacerlo, nuestra mirada se enfoca en ti y los dolores y el sufrimiento de la vida quedan en un segundo plano porque tú lo llenas todo y estás en todo y eres sobre todo. Ayúdanos a crecer en esto, y recuérdamelo a mí y a cada uno de mis hermanos cada vez que experimentemos dolor o sufrimiento, para tener la mirada siempre correcta, puesta en ti, el autor y consumador de todo, el Rey de los cielos, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de la tierra nueva, de esta tierra y de la tierra nueva que pronto llegaremos y disfrutaremos por siempre. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.